Buen día a todos, soy Anderson Sacramento de Libre Conciencia AS. El día de hoy aprenderemos a crear una lista desplegable dependiente, cosa tal que nos permita vincular varias listas desplegables en una misma celda. No siendo más, comencemos. Para el ejercicio de hoy vamos a aplicar vamos a condicionar una lista desplegable, por lo menos que si yo selecciono aquí presencial, aquí en cursos me muestra los cursos disponibles de manera presencial, salud oral, comercio internacional, gestión administrativa, entre otros. Y si yo selecciono acá virtual, entonces ya me muestra la lista desplegable de los cursos correspondientes a la modalidad virtual, ¿cierto? Entonces, para entrar en contexto y pues para el uso que le vamos a dar a esta herramienta, pues vamos a hacer un ejercicio muy interesante. Entonces, digamos, tenemos aquí el material, estos son los cursos que tenemos de manera presencial. Tenemos 5 cursos: salud oral, comercio internacional, gestión administrativa, enfermería y mantenimiento automotriz. Cada uno tiene una cantidad de cupos disponibles y una fecha de inicio también única para cada uno. De igual manera, para virtual tienen también, pues tenemos aquí apoyo a administración en salud, control de calidad, patronaje industrial. Cada uno también tiene su respectiva cantidad de cupos y la fecha de inicio, ¿sí? Entonces, queremos que si se selecciona presencial, pues nos muestre el listado de presencial y nos indique los cupos disponibles, o que si es virtual, que nos muestre también los cursos disponibles y la cantidad de cupos disponibles. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer entonces que las listas desplegables sean condicionales. Entonces, en este particular, si se dan cuenta, si no hay nada seleccionado en modalidad, la lista desplegable no nos arroja información. Si aquí no hay, por el contrario, aquí seleccionamos presencial, ya nos muestra la lista desplegable. Entonces, ¿qué uso tenemos a darle como para esta herramienta que quiero crear completa hoy, adicional a la parte de la lista desplegable? Es que nos permita recoger información como para inscribir. Por ejemplo, digamos, vamos a inscribir aquí a Juan Ramos, ¿cierto? Documento de identidad y edad 20 años, ¿cierto? Él se va a inscribir para un curso presencial, ¿cierto? Aquí seleccionamos presencial, seleccionamos que quiere entrar a mantenimiento automotriz. Ya aquí nos muestra cuándo inicia mantenimiento automotriz, ya está formulado. Vamos a hacer eso más adelante también. Los cupos que tiene disponible y los cupos totales que tendría. Si le doy aquí inscribir a Juan Ramos, me dice que quiero guardar el registro, ¿sí? Entonces, cuando yo vuelva a consultar nuevamente el presencial, el mantenimiento automotriz, él ya me va a mostrar que tengo 34 cupos disponibles, ¿sí? De los 35 totales. ¿Por qué? Pues porque ya hice un registro anterior. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio, pues para aprender a hacer las listas desplegables y las demás funciones que quiero también trabajar para que el archivo sea funcional. Nos va a permitir realizar esos registros. ¿Listo? Entonces, para el ejercicio yo les voy a compartir esta misma hoja, pero sin las fórmulas, para que puedan realizar el ejercicio. En la descripción de este video voy a dejar como tal el archivo disponible. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿qué es? Pues esta estructura, ¿cierto? Lo primero del archivo, la estructura como tal de las casillas que vamos a alimentar, donde va a ir la modalidad, el curso, fecha de inicio y todo el cuento. Esta hoja de base simplemente es porque queremos guardar los registros, ¿cierto? Queremos guardar los registros para saber qué personas se han inscrito y cuáles se han inscrito y qué cantidad de cupos tenemos disponibles. Entonces, aquí vamos a almacenar la información de esos procesos. Y en datos, aquí tenemos las listas. Esta parte de datos es fundamental para las listas desplegables. Ahora, como tenemos esas dos informaciones, aquí tenemos dos listas, ¿cierto? La lista presencial y la lista virtual. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reacomodar esa información. Y así como la tengo acá, vamos a reorganizarla y vamos a ubicarla por columnas, por separado, ¿cierto? Tanto la presencial como la virtual. Vamos a organizarlas de forma horizontal, que queden de lado a lado. ¿Para qué? Para que nos pueda permitir agregar más información a la lista. Quiere decir que si este presencial se genera se abre otro curso, por ejemplo, vamos a poner aquí mantenimiento
de motos. Listo, es automotriz y no de motos. Vacantes disponibles 30. Listo. Y aquí fecha de inicio, inicia el 15. El 15. El 15, listo. Vamos a ponerle el mismo formato para que todo quede bien. Copiamos aquí el formato. Listo. Cosa que al momento de agregar más productos, vamos a agregar más productos y así podemos agrandar nuestra lista desplegable. Ahora, lo importante de esta lista, o el primer condicionamiento, o el que va a ser primordial, va a ser la primera, ¿cierto? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Que si yo selecciono una modalidad, él me arroje los cursos disponibles y la fecha de inicio para cada curso. Entonces, que la condición principal es modalidad, ¿cierto? Yo quiero que esta casilla, esta es la casilla como tal, primordial para la tarea, ¿cierto? La de modalidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? A datos, vamos a organizarlo entonces en una lista desplegable también, modalidad, presencial y virtual, ¿cierto? Aquí al lado tenemos los presenciales, con sus cupos, fecha de inicio, y aquí tenemos los virtuales. Aquí tenemos también los cupos y fecha de inicio. Entonces, esta lista desplegable que vamos a diligenciar acá es la lista desplegable que va a aparecer en nuestra celda de modalidad. Entonces, ¿qué queremos hacer? Vamos a aplicar una fórmula a esto. Vamos a combinar las celdas. Entonces, vamos a darle igual que si vamos aquí a registro, si modalidad, o sea, la de aquí es igual, ¿sí? Aquí le dimos que es igual a presencial, ¿cierto? Si la información que está ya en modalidad es igual a presencial, punto y coma, entonces que si es real, entonces que me traiga este valor de al lado, ¿sí? Ahora, estoy haciendo la fórmula en la primera casilla, ¿cierto? En la primera casilla como tal. ¿Sí? La casilla B2, y por lo tanto, pues, para que me traiga ese dato. Si no es así, entonces me va a traer la de virtual, ¿cierto? O le puedo decir, vamos a hacerlo un poco más exacta. Entonces, si es falso, entonces le agregamos un anidado, o sea, agregamos nuevamente el si ese mismo dato es igual a virtual, ¿cierto? Punto y coma, entonces que me traiga la primera opción de virtual, punto y coma, y si es falso, entonces que no me traiga nada. Listo, y aquí cerramos nuestra fórmula. Listo, aquí no nos trae ningún dato porque al otro lado pues no tenemos ningún dato todavía, ¿cierto? Ahora podemos arrastrar esta información. Pero entonces tenemos un dato aquí particular. Vamos a fijar esas condiciones con F4. Aquí vamos a fijar aquí también. Vamos a fijar el registro y vamos a fijar el dato. Listo, ahora sí. Ahora sí ya nos quedó perfectamente bien. Listo. Listo. Esta es la lista de los cursos. Ahora, si yo voy acá, ahora vamos aquí a nuestra hoja de registro. En modalidad vamos a agregar nuestra lista desplegable. Vamos a datos, lista de origen, y nuestra lista sería nuestra modalidad. Podemos seleccionar toda la columna, ¿sí? Aquí tenemos la opción de que él omite las celdas en blanco, entonces la podemos seleccionar toda, y si no tiene datos simplemente no la muestra. Esta es nuestra primera celda, ya nuestra primera columna, ¿cierto? De información. Ahora, si yo selecciono aquí presencial, en datos ya me va a arrojar una información, ¿cierto? Aquí podemos evidenciar, ya aquí me muestra unos datos, ¿cierto? Y si aquí al lado selecciono virtual, ya me va a mostrar los otros datos, los de virtual. Ya aquí tengo mi primera lista, o mi lista como tal en particular, que necesito que me parametrice. ¿Listo? Aquí vamos, asignamos la lista desplegable, vamos a datos, la seleccionamos, podemos seleccionarla toda o simplemente la parte de la tabla, porque eso es una tabla, si se dan cuenta. Podemos seleccionar toda la columna si quieren también y aceptar. Listo. Si es, aquí ya nos muestra una lista desplegable de la información.
del virtual. Si yo cambio a presencial, ya aquí inmediatamente me muestra la información del presencial: salud oral, comercio internacional, gestión administrativa, ¿sí? Y acá apoyo administrativo, control de calidad. Ya las listas desplegables ya están condicionadas, y ya dentro de esta misma celda tengo diferentes tipos de diferentes listas desplegables. ¿Cuántas condiciones, cuántas listas yo puedo agregarle a una celda? Hasta 68. ¿Por qué 68? Porque, porque 68 es el número máximo de condiciones de sí anidados que yo puedo agregar en una fórmula. Entonces, yo le puedo poner que si es una, me marqué una, si es otra, entonces esos anidados como tal que podemos agregarle, máximo podemos agregar 68. Entonces, por ende, podemos agregar hasta 68 listas desplegables dentro de la misma celda, con diferentes condiciones. Ahora, la lista de los cupos, ¿sí? Ahora vamos a agregarle ahora los cupos, para que nos muestre aquí la información. Bueno, hasta este punto ya terminamos la parte de la lista desplegable. Digamos, si el video te interesó por aprender a cómo aplicar la lista desplegable, pues hasta este punto ya lo tienes claro, ¿sí? Ya simplemente sabes que al combinar una lista desplegable necesitas simplemente dejar las listas desplegables como por separado y combinarlas en una celda por aparte, en una columna por aparte, por medio de un sí, de una función sí, ¿sí? Si la función es una, digamos, aquí está el condicional y aquí están las listas. Entonces, que si la fórmula sí, que si es este condicional, entonces que me traiga un dato, que si es el otro condicional, me traiga pues el otro dato. Y como la lista se va, ahora ustedes se van a preguntar, ¿por qué la lista, por qué aparece toda la información completa acá? Es porque las fórmulas se van corriendo, ¿sí? No, me olvidó comentarles esa parte. Entonces, aquí, si se dan cuenta, el registro, que es la hoja de registro, o sea que si es donde está la modalidad, es igual al dato inicial que tenemos aquí, a presencial, ¿cierto? Que si uno es igual al otro, entonces que me traiga el dato de B2, ¿cierto? Si yo voy a la siguiente celda, ya me trae B3, la siguiente celda ya me trae B4, y así B5, B6, B7, ¿sí? Ahí la fórmula se corrió, entonces por eso es que teníamos que fijar los datos del condicional, tanto el E5 que viene de registro como el dato que viene de B2. ¿Listo? Ahí por eso es que condicionamos, fijamos como tal el dato para que y apliquemos la tabla. Normalmente me gusta utilizar tabla porque la tabla permite automáticamente, si yo modifico la fórmula inicial, va a modificar toda la fórmula de toda la tabla. Automáticamente la va a modificar. Entonces, por eso es que me gusta trabajar con tabla. ¿Listo? Ahora, sigamos entonces para terminar el archivo y este archivo nos quede funcional. Ahora, quiero que me muestre la fecha de inicio del curso que se seleccione. La fecha de inicio sería por medio de un buscar, ¿cierto? Necesito que me busque ese dato, pero como hay dos condiciones particulares, entonces, ¿cómo yo hago este dato? Podemos aplicar un buscar o podemos realizar, como lo realizamos anteriormente, por un sí, que es la misma historia. Entonces, que es igual que si... Vamos a ver... Si este dato ya lo tenemos condicionado, entonces podemos utilizarlo. Entonces, si la lista del curso es igual a el de virtual, bueno, vamos primero con el presencial. Al presencial, entonces, el valor verdadero es la fecha de inicio, ¿cierto? Si no es, entonces le agregamos otro sí y abrimos. La prueba lógica es que si este es igual, o sea, si tenemos, si J2 es igual a F2, si J2 es igual a F2, entonces que nos traiga la fecha de inicio. ¿Listo? Y si ninguna de esas dos se presenta, entonces que no traiga nada. Y aceptar la sintaxis, necesito un paréntesis adicional. Paréntesis y cerramos. Listo. Ya aquí nos trajo fecha, pero como tenemos formato general, pues nos trae esos números. Pero aquí ya simplemente le cambiamos el formato a fecha. Listo, si se dan cuenta ya nos está trayendo la fecha. Ahora, si yo cambio acá en mi registro
de virtual paso a presencial, ya me muestra las fechas del curso presencial. Podemos mirar aquí. Vamos a hacerlo, vamos a reducir este momento. Si se dan cuenta, aquí ya tenemos las fechas presencial, ¿cierto? Son las que me está mostrando. Si yo le cambio acá de presencial a virtual, ya me cambia inmediatamente las fechas. Ya no son estas mismas fechas, ya son las fechas que están en virtual, que son estas de acá. ¿Listo? Entonces ya condicionamos también la fecha. Ahora, aquí ya tenemos la fecha que nos tiene que traer si selecciona cualquiera de estos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a aplicar un buscar, ¿cierto? Podemos aplicar un buscar B, que busque este dato y nos traiga este dato, ¿cierto? Y lo vamos a aplicar acá en nuestra fecha de inicio. Entonces fecha de inicio sería igual a... Entonces, ¿qué va a buscar? Va a buscar el curso. Un momentico, recordamos esto un poco. Entonces es igual a buscar B, valor buscado desde el curso, punto y coma, matriz donde quiero que lo busque acá, ¿cierto? Y que me traiga 2, 0. Listo. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Que no me busque el curso acá en estos dos datos y que me traiga como tal la lista de cupos, el valor del cupo disponible. Entonces, aquí nos aparece error, pero efectivamente porque no tenemos ningún dato en curso. Yo le selecciono aquí control de calidad y ya me trae la fecha de inicio de control de calidad, ¿cierto? Ahora, para quitar este no aplica o no hay datos, entonces simplemente aplicamos un sí punto error. Abrimos, punto y coma, que no nos traiga nada y cerramos. Y listo. Ahora si yo selecciono curso, él inmediatamente me va a traer la fecha de inicio de ese curso. ¿Listo? Ahora si es virtual o si es presencial, la misma historia. ¿Sí? Las fechas de inicio del curso presencial. Ya aquí tenemos nuestro primer dato. Ahora, los cupos disponibles. ¿Qué serían los cupos disponibles? Pues los que ya hemos utilizado menos los totales, ¿cierto? Para los totales podemos hacer lo mismo que hicimos con la fecha de inicio, un buscar B. Entonces, para lo cual nos vamos a datos y aquí está, bueno, nos confundimos. Aquí utilizamos fue la fecha, la columna de cupos la utilizamos en fecha. Bueno, ya que cambiémosla, no pasa nada. Lista de fechas. Fecha de inicio, listo, no pasa nada. Y lista de cupo. Listo. Ahora, bueno, lista de cupo, no cupo de inicio. Aquí. Combinada. Listo, entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Más podemos copiar esta fórmula. Entonces, igual, si abrimos, si la lista combinada es igual a nuevamente cómo fue que veremos acá el paso a paso, cómo fue que lo gestionamos. Listo, ya. Que entonces tenemos el cupo que si la lista combinada es igual a el dato presencial, entonces que nos traiga el valor del cupo, la cantidad del cupo. Y si es falso, entonces que nos aplique otro sí. Si el dato de la lista combinada es igual al virtual, entonces que nos traiga el cupo. Y de lo contrario, que no nos traiga nada. Hay demasiados argumentos, nos dice. Hasta aquí se va, aquí. No, cerramos. Ha indicado demasiados argumentos para esta función. Entonces tenemos aquí el sí, esta es nuestra prueba lógica, verdadero, el valor negativo. Aquí tenemos nuestro valor verdadero y nuestro valor negativo, nuestro valor falso. Aquí está el error, efectivamente. Ahora, si este es igual, si el de la lista es igual al de virtual, aquí sí que nos traiga entonces este.
De lo contrario no nos traiga nada. Ahora sí. Listo, si se dan cuenta ya aquí nos trae como tal, bueno, ese estaba en formato fecha, cambiémoslo también a general. Listo, ya nos trae el valor de los cupos disponibles. Y ahora simplemente aplicamos un buscar B, como hicimos en el anterior caso. Es igual, buscar B. Entonces vamos a buscar el curso, punto y coma, la matriz. Acá seleccionamos entonces las tres celdas y que nos traiga el valor 3, ¿cierto? 0. Listo, hay 30 cupos totales. Ahora, para los cupos disponibles, ¿cómo los vamos a descontar? Como vamos a ir realizando un registro de toda la operación de acá por medio de una macro, ¿sí? Por medio de una macro. La lista es desplegable, pero no necesitan una macro. Pero pues para que este archivo sea más funcional y sea más chévere, vamos a aplicar una macro para que nos guarde la información que está aquí, no las guarde directamente en la hoja de base. ¿Sí? Eso es lo que quiero que haga. Ahora, yo ya le dejé una macro, entonces como el video de hoy no es para la grabación de la macro, entonces por ese motivo pues ya no lo vamos a probar, no lo vamos a crear nuevamente porque ya está en el archivo que les voy a compartir. Entonces aquí simplemente vamos a agregar fecha, sería hoy, ¿cierto? Nombre, digamos que vamos a agregar a Anderson, Sacramento, documento y edad. Listo. Presencial. Cupos disponibles. Ahora, ¿qué quiero que haga él? Que me resten. Bueno, vamos a hacerlo aquí. Vamos a aplicarle. Necesito que me resten los que yo vaya registrando y que vaya depositando aquí en la base. Necesito que se lo resten a los cupos totales. ¿Cómo hago eso? Entonces, primero quiero que me identifique los que hemos procesado en la base. Para lo cual vamos a aplicar la siguiente fórmula. Entonces tenemos aquí que es igual a contar punto sí punto conjunto, ¿sí? Contar punto sí punto conjunto. Ahora, el rango del criterio. Yo quiero que me cuente que los cupos que se utilizaron para modalidad presencial, enfermería y con fecha de inicio X, ¿cierto? Porque puede pasar que esos datos se combinen. Puede ser que tenga enfermería presencial y virtual. O puede que tenga presencial, enfermería, pero la fecha de inicio no sea el 13 o tenga una de 13 y otra de 16. Te necesito que exactamente para ese curso, para esa ficha, me indique la cantidad como tal, que cuente como tal las cantidades de registros inscritos para esa ficha. Por lo tanto, vamos a aplicar un contar punto sí punto conjunto y no un contar normalito. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El primer criterio nos pide rango del primer criterio. Vamos a la base y el primer criterio va a ser modalidad. Entonces, seleccionamos aquí modalidad. ¿Listo? Punto y coma. Y el criterio de modalidad sería el de acá arriba, ¿cierto? Punto y coma. Ahora, el segundo criterio va a ser curso. Entonces, la base, o el rango de ese criterio va a estar aquí, ¿cierto? Aquí lo va a buscar y lo va a contar. Y el segundo, va a ser acá el siguiente criterio, punto y coma. Y por último, la fecha de inicio. Necesito que también me la identifique. Fecha de inicio. Si se dan cuenta, yo selecciono tanto el título como el contenido de esta tabla. ¿Por qué? Porque cuando yo le aplique la macro y él me deposite la información, él simplemente me va a agregar aquí una celda o una fila. Y cuando le agrega la fila, si yo no selecciono el título, entonces no va a incluir ese dato dentro del rango a analizar. ¿Sí? Entonces, aquí seleccionamos el segundo rango de criterio y el tercero, perdón, y el tercer criterio sería la fecha de inicio. Y cerramos y aceptar. Listo. Ahora, ya tenemos la cantidad de los cupos utilizados. Ahora, ¿cuántos tenemos disponibles? Pues si no hemos utilizado 0, pues disponible tendríamos los 30. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? A esta misma fórmula le vamos a aplicar una resta. Entonces, que me seleccione, vamos a reducirles un poco para que podamos ver aquí bien, menos, entonces que me reste la celda del totales, de cupos totales, que es la E9, ¿sí? Menos la fórmula del contar, y listo. Y aquí ya nos arroja que tenemos cupos disponibles 30 de los totales. Ahora, si yo proceso esta información que aquí tengo, de que tengo un presencial en enfermería con fecha de inicio, le doy a inscribir,
Listo, me pregunta, ¿guarda registro? Sí, guardo este registro. Ahora, al yo guardar este registro, y yo vuelvo nuevamente a filtrar acá presencial enfermería, él ya me muestra que ya no tengo 30 cupos disponibles, sino 29 cupos disponibles. O sea que me está haciendo como tal la operación. Ahora, si se dieron cuenta, aquí me aparecen dos errores. Vamos a aplicarle también a estas ambas fórmulas un sí.error. Vamos al inicio, sí.error. Abrimos y nos vamos hasta el final. Aquí podemos abrir un poquito la fórmula porque es más grande. Punto y coma. Y que no nos traiga nada. Y aceptar. Lo mismo vamos a hacer con la siguiente fórmula. Sí.error. Ahora, muchos de pronto, si están viéndolo de países diferentes, las fórmulas como tal en Excel a veces tienen una limitación, y es cuando utilizo, cuando manejo diferentes criterios para separar el criterio que me pide la fórmula uno del otro. Normalmente se utiliza punto y coma. Hay en unos países que funciona solamente con coma y que no funciona con punto y coma. O sea que si pueden estar trabajando esta fórmula pero no les arroja la información, entonces cambien el punto y coma por la coma. ¿Listo? Y tienen que ver cómo aquí cómo cambia en esta ayuda, cómo cambia de un punto a otro. Si ven que aquí está en negrilla el valor de error, si yo le quito el punto y coma, sigo en el valor. O sea, este es el valor de la fórmula si punto error. Le doy punto y coma y me muestra que si es un error, ¿qué me tiene que decir? Pues que no me diga nada. Entonces, dos comillas para encerrar un espacio en blanco. Y listo. Listo, en estas fórmulas les va a aparecer, pues el caso más puntual que se me ha presentado, que me consultan mucho, es en México. En México como tal, ustedes deben utilizar coma y no punto y coma. ¿Sí? En esta parte, si se dan cuenta, aquí en esta parte donde está punto y coma para separar y punto y coma para separar, ahí van a utilizar solamente coma y no punto y coma. ¿Listo? Y aquí ya tenemos nuestro archivo terminado con las fórmulas, ¿sí? Entonces yo aquí puedo seleccionar nuevamente otro presencial. Este curso quiero hacer salud oral, tiene 15 cupos disponibles de los 15 totales y que va a iniciar el 10, ¿cierto? Vamos a completar la información, digamos que Juana de Arco, ¿cierto? 1, 2. Y aquí edad de ella es de 20 años y le damos a inscribir. Listo, ya inscribí. Si yo consulto nuevamente este curso presencial de salud oral, ya me muestra que cupos disponibles solo tengo 14. Y ahora me preguntarán, pero ¿y cómo hacemos para bloquear las fórmulas para no borrarlas? Entonces nos vamos aquí a datos. Bueno, podemos hacerlo, en revisar. Ahora, para bloquear una hoja, o bueno, eso lo voy a hablar más detalladamente en un video, en un próximo video. Pero entonces simplemente seleccionamos aquí estos tres rangos, como hacía de forma más práctica. Le damos formato de celdas. Vamos aquí a proteger. Aquí marcamos, bueno, aquí está marcado ocultar. Y ya le damos proteger. Aquí ya no nos aparece la fórmula, o sea que ya no van a poder modificar esa fórmula, ¿sí? Entonces si yo busco acá comercio internacional, me muestra la información cambia, pero las fórmulas dejan de ser visibles. Si se dan cuenta, aquí ya no aparece la fórmula, ¿sí? Yo puedo seleccionar aquí y no aparece la fórmula. Si le doy desproteger la hoja, ya inmediatamente me muestra la hoja, me muestra la fórmula como tal de esas celdas. Y listo, aquí ya tenemos nuestro registro como tal para registrar las operaciones. Aquí nos muestra y aquí nos va apareciendo el dato el dato como tal de los inscritos, las inscripciones que vamos realizando y la información de las hojas de datos. Aquí también podemos alimentar, bueno, como les comentaba, yo quiero ahora tener un curso adicional. Vamos a abrir un curso nuevo virtual. Ejemplo, vamos a ponerle, el curso va a ser ejemplo. 23 cupos disponibles y inicia el 21 del 3. ¿Listo? Aquí el formato. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago yo? Entonces, ¿cómo alimento estas listas para que se incluyan en el archivo? Simplemente, aquí si ven que nos aparece este puntico que aparece aquí. Entonces, simplemente yo le doy aquí a lo que nos aparezca el más y lo corro. ¿Listo? Así hago para todos. ¿Listo? Y aquí al lado también lo corro. Y listo, ya agregué
como tal ese nuevo producto. Ejemplo, que si yo al final acá en registro selecciono virtual, vamos a limpiar este momento, si selecciono virtual, ya aquí me va a aparecer el curso de ejemplo, ¿sí? Y con la información que ya le deposité, que inicia el 21, que tiene 23 cupos disponibles de los 23 totales. Y así ya podemos alimentar el archivo con nuevos cursos, con nueva información, sin ningún inconveniente. Y las listas desplegables van a seguir alimentándose, que es como el principal objetivo del video, era alimentar las listas desplegables, ¿cierto? Entonces, si es, alimento esta y voy corriendo. Entonces, tienen que tener presente que la lista más grande o de mayor cantidad de información es la que va a prevalecer en la lista combinada. ¿Va a prevalecer en qué sentido? En que tiene que alcanzar a cubrir toda la información. Entonces, que si yo reduzco acá esta lista de los cursos, puedo quitarle, no sé, puedo quitarle aquí estos 3 cursos, ya no están disponibles, ¿cierto? Pero no lo voy a quitar también aquí en la lista combinadas, porque el de virtual tiene la cantidad de información hasta ahí. Sí, aquí ya quité unos de presencial. Si yo voy a presencial y selecciono presencial, ya solo me aparecen los 3 cursos disponibles, ¿sí? Ya los demás no me aparecen. ¿Listo? Bueno, espero que el video les haya gustado y eso es todo por el día de hoy. Que tengan un feliz día. Si este video te ha gustado, bríndame tu apoyo con una suscripción al canal. Deja tu like, comenta y comparte. No siendo más, que tengas un excelente día.